están un poquito, ya agarraron sol, como las humanas, ya se despejaron, ¿verdad? Ya dieron una vueltica, estiramiento, kinestesia, ok. Este es el último tema de hoy. Yo entiendo, porque es que los viernes así, ya yo me quiero ir, y si soy de la fuera de aquí en la casa, hoy he encendido la luz, voy a ver qué hago, me agarro la chamita, de donde saco cobre, que voy a rumbear, que mañana cumplo años, yo lo entiendo. Y por eso es que trato de hacer de alguna manera esto más interactivo. Yo no. Vale, vamos a partir las otras veces. Entonces, ¿por qué? Porque a veces veo cabezas muy bajas o se me están durmiendo y eso me preocupa. Si estoy muy aburrida en la clase, por eso trato, no hay qué manera de intervenir con ustedes, por eso que los dejo salir un ratico. El que tenga un pequeño chiste, un videíto y lo trae, lo podemos ver, claro, video apto, ¿no? Por favor, o algún ejercicio, algún comentario, lo pueden traer, ¿ok? Bien. Vamos a comenzar ya entonces también con esta enfermedad. Ya vaya. Yo lo pongo por aquí, Okay. Fíjense, siguiendo más o menos el orden. Campylobacteriosis genital bovina. Ya por ahí me está diciendo, primero, el agente etiológico, por ahí con campylobacter. Segundo, ¿dónde está afectando? La parte genital. Y si afecta la parte genital, yo puedo comenzar diciendo que es una enfermedad infecto-contagiosa de tipo venérea. ¿Por qué? Porque afecta la parte genital. O sea que parte de esa transmisión de la enfermedad a través de la monta natural, diseminación artificial, porque están involucrados los órganos genitales. Entonces yo les puedo preguntar, ¿qué es esta enfermedad de tipo? Veneria. ¿De tipo? Veneria. Y si yo digo de carácter, quiere decir carácter zoonótico, ¿ok? Hay muchas enfermedades aquí que van a ser zoonóticas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la brucelosis es zoonótica, ¿ok? En este caso. Entonces, si yo les digo de tipo, ¿qué es brucelosis? De tipo venérea o de carácter zoonótico, ¿ok? Esos son tics que les pasan. Ok, como toda enfermedad infectocontagiosa bacteriana, ¿verdad? Que es infectocontagiosa, esta enfermedad es multifactorial, también puede traer grandes pérdidas a los predios. Imagínense ustedes, unas vacas que tengan una ganadería lechera, que se introduzca esta enfermedad, adiós luz que ya pagaste, los pobres botados, ¿ok? Entonces lo importante es que el mayor impacto es por los altos costos que pueden estar involucrados en los tratamientos, o que si ese animal al final no tenga remedio, mandarlo a un matadero, se puede imaginar entonces el mayor impacto es las pérdidas económicas y el alto costo de los tratamientos que podemos vernos involucrados, ¿ok? Entonces, campylobacteriosis bovina. Fíjense, aquí ella tiene sinonimias, lo pueden conseguir como vibriosis genital. Ya aquí me está indicando más o menos la forma del agente etiológico, es un vibrio. Su forma es vibrio, ¿se acuerdan? Como una culebrita así. También la llaman infertilidad enzótica, o sea que puede ser una enfermedad que ocurra en un lugar específico, en una zona exótica. Y con una raza específica. Entonces, aquí se me atravesó una T, es una enfermedad venérea transmisible en los bovinos, cuyo agente etiológico es el Campylobacter fetus. Y es una enfermedad que se caracteriza por ¿qué? Muerte embrionaria. Y si hay muerte embrionaria, puede haber también un aborto, puede haber infertilidad, temporadas de celo repetitiva, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces ya esto, por ejemplo, antes de entrar en tema, yo traje un toro, un cemental, monté a mi vaca, puse todas en celo, se supone que todas quedaron preñadas y comienza el aborto, o comienza alguna secreción, o vuelve a caer en celo. Ya eso me da una idea y una alerta. Algo pasó acá. Puede estar involucrado algún proceso infeccioso de tipo venéreo, o simplemente las inseminé y resulta que no tienen buen control la calidad de ese semen, de esas pajuelas, y me puede ocurrir. O vino un veterinario, me las vino a revisar, o usé un vaginoscopio y a través de eso puedo contaminar las vacas, ¿ok? Entonces simplemente llamamos que es una enfermedad de tipo venérea, que afecta la parte genital. Y con esa parte genital, por supuesto, lo que queremos siempre en los predios es que las vacas salgan preñadas y haya producción de leche o de carne, ¿cierto? Entonces lo importante es, si vemos repeticiones de celo, aborto, mortinato, mortinatos son los feticos abortados, ¿ok? Eso se llama mortinato, ¿ok? Ok. Etiología, el Campylobacter
Campylobacter fetus, subespecie venerial, ¿ves? Y aquí hay una clasificación trinomial taxonómica, ¿ves? Porque tiene el género, tiene el nombre y aparte tiene subespecie venerial. Eso es lo mismo en taxonomía, ¿ves? Es lo importante de que ustedes conozcan este tipo de temas que vimos ahorita. ¿Okay? Fíjense, microorganismo adaptado al tracto genital de hembra y macho y causa 95% de infertilidad. Bastante, ¿verdad? Okay. Hay dos agentes etiológicos, fíjense. El subespecie venerial que afecta prácticamente el tracto genital de los machos, pero también puede haber el Campylobacter fetus, subespecie fetus, que él es un comensal del tracto gastrointestinal, o sea, él forma parte de la microbiota. Solo que cuando hay condiciones adecuadas, para él exacerbarse puede producir abortos a través de la vía hematógena. ¿Qué quiere decir vía hematógena? Vía sanguínea. Ok. Tomó el torrente sanguíneo una bacteria. A veces se diagnostica como agente patógeno oportunista en el hombre, o sea que tiende a ser de carácter zoonótico, pero no está totalmente demostrado. Ese último, o sea, normalmente está en la flora intestinal, pero si las condiciones se presentan, él se va a empezar a reproducir de manera exacerbada. Toma la vía hematógena y puede producir. Ok. Ok. Pero lo importante es que el Campylobacter fetus, subespecie veneriale, de venerio, ¿ok? O a veces subespecie fetus. Aquí le estoy dando unas características del agente etiológico. Gran negativos, delgados, en forma de bacilos o curvos, como en forma de gaviota. Tienen un flagelo, eso les proporciona motilidad. Sensibles a la desecación, luz, calor. Aquí lo ven así como a veces como unas pequeñas gavioticas. Sobrevive largo tiempo en ambientes húmedos, pero se tiene que cultivar, él es exigente en los cultivos a nivel de laboratorio, porque se tiene que crear un ambiente de microaerobiosis, o sea, son medios selectivos que tienen que tener una mínima concentración de oxígeno y de CO2, o sea que son difíciles de cultivar a nivel de laboratorio. Debe contar con toda esa serie de instrumental adecuados para poder airar. Epicentología, ya hablamos. Distribución mundial. La transmisión, el venerial, a través de macho y hembra, la muta natural o el semen que tomamos y no tuvimos ningún adecuado, ¿cómo se llama eso? Manejo. Control de calidad del semen. ¿Okay? Fíjense que se puede dar a través de inseminación artificial o incluso por vaginas artificiales o camas contaminadas. Esto es una enfermedad que produce unas secreciones vaginales donde la hembra se echa y allí puede contaminar el suelo, puede contaminar el agua, puede contaminar los comederos, etcétera, etcétera. ¿Okay? En este caso, el venerial. Y el Campylobacter fetus también, por ingestión por contacto, contaminación en las heces, descargas vaginales, membranas fetales, fetos. Lo importante es que aquí hay dos agentes etiológicos de la misma especie, de la misma género, que pueden estar involucrados. Y que es una enfermedad del tipo Venerea. Fíjense, más o menos la patogénesis. Normalmente los machos se mantienen asintomáticos, pero son el reservorio de este agente etiológico. ¿Ok? En las criptas penianas, dentro del pene, ella fácilmente, ahí están las condiciones donde ella puede mantenerse ahí tranquila. Entonces, el macho, fíjense que hasta por 4 años en las criptas epiteliales de la mucosa del pene pueden permanecer. Entonces, si el animal de una u otra manera va a transmitir la enfermedad, por ejemplo, en el caso de hembras con preñez reciente, puede ocurrir que hay una inflamación de ese tejido vaginal, endometriosis, cervicitis, y lleve a que haya destrucción de ese óvulo que se fecundó. Entonces ocurrió el aborto, ocurrió la absorción y retorna al seno. ¿Okay? En el caso de que sean hembras que ya se hayan infectado después de largo tiempo, después de cierto tiempo del embarazo, de la preñez que tengan, no se produce el aborto, tiene un parto normal, ¿ok? Y no manifiesta la enfermedad. Pero ella puede quedarse como una portadora asintomática, en este caso de las hembras ya adultas. Pero también pueden haber hembras con preñez avanzada. Entonces, esta bacteria, cuando coloniza ese tejido, invade los espacios coreo-endometriales. ¿Qué son esos poros endometriales?
situación. ¿Okay? La vaca preñada adulta que ya logró sobrepasar la infección, pero que era como portadora sana, o la vaca recientemente preñada, que ocurre una endometriosis, una cervicitis, hay una reabsorción de ese óvulo y vuelve al celo, o la vaca ya con una gestación media, donde entonces la bacteria se va a ubicar en esos espacios póricos endometriales y puede producir desprendimiento de membrana y llevar a aborto o animalitos a término que llaman mortinato, fetos muertos, ¿okay? Porque nacen muy débiles y que mueren muy rápidamente. ¿Okay? Y aquí lo importante es esto, que los machos son portadores permanentes y a veces asintomáticos. Entonces cuando nosotros queramos tener una monta en nuestros premios, tenemos que llevar simplemente para empezar el manejo del toro, si nos prestan o el seno, tener un control de calidad o hacerle unas pruebas previas bacteriológicas al animal que nos va a servir a nuestra vaca. ¿Okay? Bien. Síntomas clínicos, fíjense, esto es un mortinato. Esto aquí sí lo es importante que lo... Pero la vuelvo a aprender. Ajá, la vuelvo a prender, fíjense. El pequeño fetico con la placenta ahí, un feto abortado de 45 días. Pero uno de los síntomas más característicos es repetición del seno en forma continua. Y esto es lo que llamamos infertilidad exótica. En mi predio, monto las vacas o las sirvo, las insemino y me vuelven a caer al seno. Por eso es que se llama infertilidad exótica. ¿Okay? Esos términos de exótico en un lugar cerrado determinado, episótico ya sería en una región más amplia, o panzótico sería mundial. Lo que pasó también con nosotros. Epidemia, endemia, si es un lugar, epidemia, por decirle, en Venezuela, y pandemia, como ocurrió con el COVID a nivel mundial. ¿Sí? Esos son términos que ustedes podrían manejar, porque son términos también de tipo sanitario que como médicos deberían conocer. ¿Sí? Ok. Se requieren a veces entonces esta repetición de celo porque se requieren más de 5 cópulas o servicios para alcanzar la premia. Los ciclos irregulares, hay abortos entre el quinto y sexto mes, puede haber endometritis, cervicitis, vaginitis, que esto lo podemos corroborar en el caso que el médico veterinario use un vaginoscopio para poder observar o colectar nuestra lengua. Disminución de la fertilidad y aumento en el número de servicios, esto está muy relacionado. Fíjense, la restricción de oxígeno que provoca el Campylobacter fetus en el útero, más la acción de la mucinasa, que es una enzima que despolimeriza el moco vaginal y la endometriosis mucopurulenta subaguda, es lo que lleva a que haya un desprendimiento de esa membrana que se une, ¿verdad?, entre la placenta y el útero y ocurre el aborto. ¿Okay? O sea que ella misma produce esas condiciones de nervioso que pueden estar dentro de ese sistema vaginal, útero vaginal. Profe, ¿y esa cervicitis y vaginitis se puede palpar a través de una palpación rectal? Yo pienso no tanto palpación, sino con el vaginoscopio, que es como un embudo así que ellos pueden hacer. Eso es como el otoscopio también. Ustedes le colocan algo así. Nunca lo he visto, aquí yo no lo conozco. No lo he visto. Pero se llama así vaginoscopio. Me imagino que lo introducen y pueden observar, incluso colectar muestras de algún hisopado, de alguna secreción que hay allí. Y si tienen la oportunidad en el laboratorio, a lo mejor pueden diagnosticar y identificar el epidemiológico. ¿Okay? Fíjense, en el diagnóstico consideramos la epidemiología, o sea, si esa zona ha sido endémica, por el historial clínico que tengan allí, porque repitió los celos, porque tuve abortos, porque no quedan preñadas, etcétera, etcétera. Y por la sintomatología clínica, principalmente, aquí me falta una ahorita la vemos juntos. Fíjense, la sintomatología ya la dije. Ok, sí. El diagnóstico, entonces, consideramos todos esos puntos, podemos tomar muestras para serología, cultivos de laboratorio, IF es inmunofluorescencia, o sea, unas técnicas de serología, y la podemos tener del contenido precrucial, pues megma precrucial se lava con una solución fisiológica el pene del animal y ese contenido se colecta en unos tubos estériles con tapa y se lleva al laboratorio. Igual también con las vaginas, con el lavado vaginal, también se hace un lavado vaginal y se puede colectar esa solución para llevar al laboratorio. Incluso se puede hacer hisopado de vaginas artificiales que tengan allí para ver si es que ellas mantienen un alto grado de contaminación.
Y por supuesto el moco cervical, porque puede haber una secreción desde muy cristalina o muy espesa o muy turbulenta de la vagina de la madre. Y de eso también se pueden tomar muestras para la lactancia. ¿Okay? También tenemos para tipo de anatomopatológico, incluso también para cultivos, si tomamos muestras de esos abortos, de esos teticos mortinatos, que llamamos mortinatos, ¿no? Entonces, de esos tejidos, o de incluso, fíjense, de los fetos abortados, podemos tener el contenido gástrico. Porque allí podemos meditar, recuerden que dentro de estos dos tipos de especies hay una que forma parte de la flora. ¿Lo vimos? Sí lo vimos, ¿verdad? Sí. Entonces, el contenido gástrico, o de hígado, pulmón, de feto, podemos probablemente conseguir el agente etiológico. ¿Esto cómo se lleva? Se prepara en una solución, dice que es un buffer salino, con formalina, y se coloca un envase de vidrio bien sellado, tapado, identificado. ¿Okay? Aquí, esto sí es un cuadrito que nos indica qué muestras tomar para qué realizar. Por ejemplo, en las hembras podemos utilizar el moco cervical. ¿Quién me lee por aquí esto? Usar una pipeta de inseminación artificial estéril y succionar el moco. Transportar al laboratorio antes de 4 horas a temperatura ambiente o mantener en hielo seco. Sí, va a ser más de ese tiempo. Ajá. Tomar la muestra preferiblemente durante el diestro. Tomar muestras de novillas vírgenes de 15 a 20 días del servicio con el toro sospechoso. Con el toro sospechoso o con el semen, la fagola del semen sospechoso. ¿Okay? En los toros tomamos muestras precruciales. ¿Alguien más que me lea acá? Pues es más precrucial mediante la técnica de la pipeta. De Bartlett. Los toros se deben muestrear 9 veces a la semana durante 3 semanas. También toros que se sospechamos. Incluso un toro que vamos a adquirir nuevo en la finca deberíamos aislarlo y hacerle una de estas pruebas. Okay. De los abortos, en el caso de fetos abortados membrana, se prefiere que la muestra sea de qué contenido? Aguasado. Ajá. Para evitar la contaminación de la muestra. En caso de la placenta, tomar muestras de los cotiledones no contaminados. Claro, de los cotiledones que veamos más o menos lo más sano posible. ¿Ustedes ya han palpado? No. ¿Sí? Tú sí, me imagino que sí. Bueno, uno para el diagnóstico de la preñez, cuando uno palpa, uno de los principales indicios de que el animal está preñado porque podemos presenciar esos cotiledones y están más o menos como alrededor del quinto o sexto mes, ¿no recuerdo? No había nada. Ah, ok. La parte de equipos, las vaginas artificiales o esas pipetas que a veces por ahorrarnos plata las reuso, ¿no? Lavarlas, meterlas y tal. Entonces ahí tenemos que puede hacerse de esas vaginas artificiales, se lavan con solución fisiológica y se toma esa solución para llevarla a la boca. ¿Okay? Esto también es un pequeño cuadro, lo que pasa es que no lo puede agrandar más porque se pixela, ¿verdad? De las que son las prácticas, los métodos de laboratorio, lo que queremos conseguir en el caso, por ejemplo, si nosotros queremos demostrar ausencia o no de la infección de campylobacteriosis en esa finca, podemos utilizar cultivos, para muestrar cultivos, para buscar en el laboratorio el crecimiento de la etiología. Fíjense que es bien eficaz, tiene 3 cruces, ¿ok? Pero por ejemplo, si nosotros vamos a determinar el estado inmunológico en animales o poblaciones de animales, el cultivo no nos va a servir. ¿Sí me copian lo que yo quiero decir? Sí. Por ejemplo, ELISA de destrucción de anticuerpos para demostrar la ausencia no me va a servir. ¿Ves? ELISA de captura basado en el MAS, si tenemos para demostrar la ausencia de la infección, es posible que nos ayude, pero para esto no. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que como compaginar, por ejemplo, si yo quiero demostrar ausencia o la infección en animales individuales o de los desplazamientos, el cultivo me va a ser una gran ayuda para el diagnóstico. Si me copian, las cruces es lo más efectivo, lo negativo es que no me va a servir. Si me copian, ¿no? Sí. Eso simplemente es métodos analíticos. ¿Okay? Bien. El diagnóstico diferencial, sobre todo también orientarnos a que hay otras enfermedades que pueden producir aborto, repetición de celo, infertilidad. Y entre esas tenemos, que vamos a ver, brucelosis, leptospirosis como bacteriana, porque esa la vamos a ver.
tricomoniasis como parasitaria y listeriosis. ¿Okay? Prevención y control. Recuerden que prevención y control son todas aquellas medidas que nos van a llevar a nosotros a mantener un estado sanitario bien adecuado y minimizar el uso de tratamientos terapéuticos con antibióticos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una de las medidas de control, claro, eso también depende del bolsillo, implementar la seminación artificial. ¿Cuánto está costando una pajuela? Ni idea, porque tu casa hacen en monta natural. Ok, controlado. Okay. Depende de la raza. Eso sería una de las más adecuadas. ¿Por qué? Porque todas esas pajuelas deben venir con un certificado sanitario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, evita la enfermedad y el control de los brotes. Cuarentena de los toros que vamos a utilizar. Si compramos un padrote, debemos tenerlo aislado y, por supuesto, por lo menos hacer un lavado prepucial para a nivel de laboratorio detectar su estado sanitario en cuanto a este tipo de enfermedad. Y hacer también exámenes en el laboratorio, depende también de la por primera vez a esas primeras vacas que queremos montar también. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, esto es una prueba de inmunofluorescencia positiva de campilobacteriosis a nivel de laboratorio. Así se ven las colonitas crecidas. ¿Okay? Seguimos con prevención y control. Eliminamos las vacas que hacen esa recurrencia o que están ya como que crónicas de repetición de celo, con trastorno reproductivo. En caso de esas vacas que han sido sospechosas o positivas, darle un descanso, un reposo por 3 meses. Muestrear a los toros 2 veces al año y mostrar una vez al año el semen que compramos como pajuelo. ¿Okay? Prevención y control. Hay una vacuna contra esta enfermedad que es una bacterina. ¿Okay? Estas son las indicaciones generales. Vacunar a todas las vacas por servicio, con intervalos de 30 días, vacunar novillas con 2 dosis, vacunar toros con doble dosis, revacunar a hembras, pero esas especificaciones son muy generales porque los laboratorios ya hoy día traen su indicación. ¿Okay? Claro, eso también tiene que ver mucho con el bolsillo, pero esto sería un esquema rutinario adecuado, pero a lo mejor el granero, el ganadero no tiene para revacunar. Se aplica una vacuna y después otra y resulta otra y por allá. Entonces esas son medidas de control que van a ser al final ineficaces. Ok. Si llamamos un tratamiento porque diagnosticamos la enfermedad y consideramos que esa hembra se puede recuperar y la queremos tratar, por ejemplo, la principal sería un reposo sexual. ¿Okay? En la mayoría de los casos esas hembras, como les dije al principio, esas hembras que parieron y todo normal, pero quedaron como portadoras sanas, a esa hay que darle un reposo sexual, ¿ok? Porque las hembras pueden estar eliminando espontáneamente la enfermedad. Si en caso tal tenemos que usar antibióticos, que hoy día hay antibióticos en forma de óvulo, intrauterino, sobre todo, se usan de streptomicina u oxitetracyclina. En caso de hembras preñadas, se puede usar esta. Y en caso de las que son hembras vacías o no, se puede utilizar infusiones intrauterinas. Esas infusiones también son como lavado, soluciones que se colocan directamente al útero. En las preñadas no, porque la preñada, si la abrimos al canal de parto, lo que podemos inducir acelerar ese parto. ¿Okay? Y en este caso serían inyecciones, ¿okay? Parenterales, porque ya están preñadas. Ahí no podemos meter nada porque el canal del parto, o sea, más bien podemos incluir mayores problemas de contaminación, porque ese canal del parto se abre y vamos a desencadenar o acelerar el parto. En el caso de las que son vacías, sí podemos utilizar antibióticos como bolos intrauterinos, etcétera, etcétera. Como en este caso, los tratamientos intrauterinos para vacas con endometriosis o endometritis, terapia parenteral, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para los toros también hay lavado con soluciones de antibióticos, el 50%, o inyecciones parenterales, sobre todo de streptomicina subcutánea por 5 meses. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? A ver.